Queremos evaluar la expresión trigonométrica dada. Tenemos el seno de 2 veces el coseno del arco de 1, 3 negativo. Lo que es un poco complicado acerca de este es que tenemos este coeficiente de 2 en la función interna. Comencemos centrándonos en el arco coseno de 1, 3 negativo. El coseno del arco de 1, 3 negativo va a devolver un ángulo θ, tal que el coseno de θ es igual a 1, 3 negativo, y debido a que tenemos la función de arco coseno, la salida o rango de esta función es un ángulo θ en el intervalo cerrado de 0 a 180 grados. Entonces, si queremos modelar este ángulo en el plano de coordenadas ya que el valor de la función coseno es negativo, sabemos que el ángulo debe terminar en el segundo cuadrante en lugar del primer cuadrante. Entonces nuestro ángulo va a terminar en este cuadrante aquí. Así que seguiremos adelante y dibujaremos un ángulo donde el lado inicial está aquí, y el lado terminal es solo digamos aquí. Así que este es nuestro ángulo θ. Y si dibujamos nuestro triángulo de referencia, este sería nuestro ángulo de referencia, y lo llamaremos θ'P'. Entonces, usando este triángulo de referencia, porque sabemos el coseno del ángulo es igual a 1, 3 negativo, podríamos etiquetar el lado adyacente como negativo y la hipotenusa como positiva 3. Ahora que hemos modelado el ángulo θ, volvamos a nuestra expresión. Ahora podemos reescribir esto como seno de 2 veces θ o 2θ. Entonces esta expresión realmente requiere la identidad de doble ángulo para seno 2θ. Lo que proporcioné aquí abajo en caso de que necesitemos una revisión. Entonces nuestra expresión dada será igual a seno 2θ que es igual a 2 veces seno θ veces coseno θ. Entonces, si podemos encontrar seno θ y coseno θ, entonces podemos evaluar esta expresión. Bueno, volviendo a nuestro triángulo, tenemos suficiente información para coseno θ, pero necesitamos encontrar la longitud de esta pata faltante aquí de este triángulo rectángulo para determinar el seno del ángulo θ. Entonces, si etiquetamos esta y, ahora podemos usar el teorema de Pitágoras para encontrar el valor de y. Y al cuadrado más negativo al cuadrado debe ser igual a 3 al cuadrado. Entonces tenemos y al cuadrado más este sería 1 igual a 9. Resta 1 a ambos lados. Entonces tenemos y al cuadrado igual a 8. Como estamos en el segundo cuadrante, sabemos que y tiene que ser positivo, por lo que ahora tomaremos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación y solo consideraremos la raíz cuadrada principal. Entonces tenemos y es igual a la raíz cuadrada de 8. Recuerde que 8 es igual a 4 por 2. La raíz cuadrada de 4 es 2, por lo que y es en realidad igual a 2 raíz cuadrada 2. Y ahora deberíamos tener toda la información que necesitamos para evaluar esta expresión. Tendremos 2 veces seno θ, va a ser la razón de la longitud del opuesto de la hipotenusa, por lo que sería 2 raíz cuadrada 2 sobre 3. Veces que se le dio coseno θ, eso será negativo 1, 3. Avancemos y pongamos esto 2 sobre 1 y ahora seguiremos adelante y multiplicaremos. Entonces tendremos 4 raíces cuadradas negativas 2 en 9. Lo que significa el seno de 2 veces el coseno del arco de 1, 3 negativo. Cosine of negative 1/3 es igual a negativo 4 raíz cuadrada 2 en 9. Bien, espero que esta explicación ayude.